Azul, que por cierto es la encuesta que sacaste ayer. Es la que estaba leyendo ayer, que nos cayó así de bote pronto, la detectamos, pero no nos dio tiempo de sacar los gráficos y ahora el presidente la comentó y ahorita vamos a poner algunos de los resultados, efectivamente, en donde lo que se muestra es que pues no hay una penetración más amplia de ciertos mensajes, de ciertas informaciones que se están dando, y también hay una opinión pues ya muy interiorizada también de la gente con respecto a la utilidad de la participación de las Fuerzas Armadas en una diversidad de tareas, no solamente que tienen que ver con la seguridad, sino o con el combate del delito, sino con otras cosas, con la administración de grandes obras, etcétera, ¿no? Hay una confianza, eso es lo que ahora pues destaca el presidente, como nosotros lo hicimos ayer. Así es. Retoma estos puntos centrales y sí, no hay una militarización entendida como un mando o un poder que sea militar sobre el civil, que los generales del ejército estén decidiendo los destinos del país. No hay una supresión de garantías individuales. Eso sería la militarización. Sino al contrario, la Sedena está coadyuvando en labores esenciales como el Tren Maya, el aeropuerto Felipe Ángeles. Esto se destacó también por parte del presidente, que por cierto dijo, el Tren Maya único en su tipo y quizá la obra más importante en lo que hace precisamente a la esfera de lo ferroviario en todo el mundo. Es decir, no hay un tren similar que se esté construyendo en otra parte. Dio un dato muy interesante, el Tren Maya significaría la mitad de lo que tiene España en trenes. Para que nos demos una idea de la envergadura de este proyecto. Una ¿no? dimensión, sí. Una dimensión. Y a propósito de lo de Europa, pues se da respuesta a lo que sucede con esta Comisión de Venecia, que, pues, o sea, no es extraño, pero no deja de ser indignante que Lorenzo Córdoba le fue a pedir a los de la Comisión de Venecia una opinión de algo que además está en proceso. Ni siquiera es ley ya la reforma electoral del presidente. Estamos en proceso de deliberación, de discusión, y Lorenzo Córdoba les dice a los europeos, por favor, sometan a este gobierno autoritario, díganle que no es por ahí. La Comisión de Venecia fue creada después de la Guerra Fría por mandato para que dé opiniones de lo que sucede en Europa. Además, ¿cómo se prestaron ellos a emitir una opinión sobre lo que sucede en América Latina? Y además Lorenzo Córdoba con el síndrome del conquistado, la mente colonizada, va y les pregunta. Pero además hay varias cosas, o sea, dices, muy bien, es una cosa que está en proceso, pero además que es materia legislativa, es decir, de uno de los poderes que responden a un mandato de legislar que es democrático y que es republicano. Y entonces, ¿por qué está Lorenzo Córdoba diciendo, no me gusta de antemano lo que ellos van a discutir y van a votar? Entonces, por favor, ustedes hagan una recomendación sobre esto, ¿no? Otra cosa, sí, que llama la atención, o sea, ya nada más pensar, saber que cuando en nuestra vida habíamos escuchado de esta Comisión de Venecia. O sea, de pronto, en esta administración, en este gobierno, nos hemos enterado pues, de que hay un montón de comisiones de derechos humanos, electorales y de emisión de opiniones que han venido pues afectado por lo menos mediáticamente al país con respecto a lo que aquí sucede, pero que antes nunca nos habíamos enterado. Resulta que son muy importantes y que antes siempre estuvieron muy calladas con distintas situaciones que aquí en México enfrentamos en muchos niveles, pues que eran de un nivel de tragedia que pues en ese momento parece que nadie nos pelaba, ¿no? Y no eran importantes. Ni el fraude, ni las violaciones a derechos humanos, ni el hecho de que tuviéramos un secretario de Seguridad Pública que ahorita ya acabó en la cárcel en Estados Unidos y está siendo juzgado. En fin, de todo eso nunca nada se dijo. Ahora sí se está diciendo mucho. Y bueno... Ahora, si quieren los europeos que pongan a disposición de los mexicanos sus leyes, y aquí les podemos dar una opinión a mano alzada en el Zócalo, las podemos hagamos una aprobar comisión de Latinoamérica, de la patria grande,
sobre lo que sucede allá en Europa para emitir una opinión y a ver si pues nos toman en cuenta nuestras recomendaciones allá en Inglaterra, en España, ¿no? Estos conservadores mexicanos no le tienen temor al ridículo, o sea, no conocen el concepto de soberanía, sometidos absolutamente ante los extranjeros, o sea, por poco van y piden un emperador, ¿no? Ya, por favor, pongan orden en México. Por eso el presidente dice, estas comisiones está bien, que opinen, pero ¿dónde estaban? Callaron como momias con el fraude de 2006, el fraude de Felipe Calderón. Vamos a escuchar. Son buenas esas opiniones porque tengo entendido de que ya se va a discutir en el Congreso, ya va a entrar a debate lo de la reforma electoral hoy. Entonces, pues que los legisladores tomen en cuenta todas las opiniones, hasta la de Calderón, que dice que en este mes se acababa la democracia en México. Qué bueno que opinen los europeos eso, para que lo tomen en cuenta en el debate los legisladores. Pero cuando nos hicieron los fraudes a nosotros, cuando nos robaron la presidencia, esos europeos callaron como momias. Nunca dijeron nada. Sin embargo, tienen todo el derecho de expresarse, de manifestarse. Qué bueno que opinen, pero bueno, esto es una discusión que desde luego sí compete y mucho a todos los mexicanos y las mexicanas. Es una discusión que va a comenzar ahora en el legislativo después de que se apruebe el presupuesto y todo esto. Y es importante, por lo tanto, destacar y retomar cuáles son los puntos fundamentales que se van a poner a discusión con esta ley, con esta reforma electoral, con este proyecto de reforma electoral. Vamos a ver algunos. Hoy los estaba recuperando el presidente. Tenemos una de las democracias más caras del mundo, ¿no? Esa es una primera premisa. Entonces, se quieren dos cosas con esta reforma. Por un lado, que haya una garantía de que las autoridades electorales cumplen la misión de ser un árbitro y que entonces, como consecuencia de eso, pues no haya fraudes electorales. Y por otro lado, que nuestra democracia pues no sea tan cara como hasta ahora es. Entonces, varios de estos puntos recogen ese espíritu de la reforma, ¿no? Autoridades electorales que sean elegidas por votación del pueblo. Hay que recordar que en este momento, Jorge Armando, sí, pues estos consejeros electorales pues son elegidos por los partidos políticos y entonces se ha convertido en una especie de cotos de poder de estos partidos y que se reflejan ahí en la constitución del Consejo Electoral, ¿no? Luego, que el instituto sea un solo instituto que organice todas las elecciones y consultas en todo el país, en lugar de que haya, además de este instituto, otros pequeños institutos chiquitos, exacto, porque duplican muchas de las actividades y entonces también se duplica el costo, ¿no? Y este componente que le ponen al Instituto Nacional de Elecciones y Consultas es muy importante porque cómo la ha hecho cansada el INE con lo de las consultas. No tenemos dinero, queremos más y además cuestionando constantemente la legitimidad del instrumento cuando ya está en la Constitución, pero no les gusta, eso es evidente, consultar a la gente sobre decisiones que son muy importantes para el país y por eso nos esconden la pelota y nos ponen una serie de requisitos impresionantes para que se puedan someter a la deliberación pública algunos asuntos trascendentales. Entonces, si hay un cambio cuantitativo y cualitativo y también hemos visto esto que se señala y es igualmente trascendente que los consejeros y magistrados sean electos por el pueblo. Esto significaría una representatividad directa, que la gente tome el control y no los partidos políticos, como ya lo decías. Sí. El financiamiento a partidos políticos solo durante las elecciones, no todo el año. Esta es una de las demandas ciudadanas más claras. ¿Cómo es posible que los partidos políticos siguen teniendo acceso a millonarios recursos aún sin año electoral?
Aún sin año electoral, y bueno, hay que retomar el dato de que los partidos políticos son actualmente, y no es gratuito, es una de las instituciones peor calificadas por la población. O sea, hay un nivel de confianza muy, muy bajo, pero que además está también correlacionado con los niveles de presupuesto de los que gozan, y que la gente dice, bueno, pero ¿para qué sirve tanto presupuesto? Entonces, otra de las propuestas es que ahora sí tengan presupuesto los partidos políticos por parte del Estado, pero que nada más sea en tiempo electoral y no todo el año en una cosa pues que ya parece estructura también de gobierno. Y la otra, que haya una representación proporcional pura, que no tengamos estas escenas en donde una diputada de pronto puede decir, ay, pues yo no me le debo a nadie porque yo soy pluri, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Pues que todos los diputados tengan que rendir cuentas a aquellas personas que votaron por ellos. Entonces, la idea es que ahora, a través del voto, o sea, se genere un sistema, un modelo en que todos respondan a ese voto por el que fueron electos y que no sea a través de las listas de los propios partidos. Ahora, no hay manera de sostener, como ha dicho Felipe Calderón, que si se aprueba esta reforma, se va a acabar con la democracia. O sea, sí, esa es una eso gran también teoría. es el colmo del cinismo. Un hombre que puso a México al filo del abismo, que empujó para llegar a la presidencia de forma indebida, que se alió con los personajes más siniestros, además ayudado por el presidente Vicente Fox, y ahora resulta que ellos están alerta de que si se expande la democracia en el país, si tenemos la posibilidad de directamente votar por los consejeros electorales y magistrados, si podemos más fácilmente colocar en la agenda de la discusión y sobre todo incidir en consultas populares, eso está mal. O sea, ¿qué está bien para ellos? Está bien que haya una rotación de la élite, que PRI, PAN gobiernen por los siglos de los siglos, amén. O sea, eso es lo que quieren, un regreso de una oligarquía muy cerrada, y a eso sí le llaman democracia. Pero cuando se está intentando que precisamente estos derechos se amplíen, eso les parece bastante mal. Y por eso López Obrador ironiza y dice, no, si la democracia no se acabó con el fraude de Calderón, menos se va a acabar ahora. Sí, ¿no? Efectivamente. Y bueno, eso es como parte, serían los puntos probablemente más importantes de esta reforma, y tienen una razón de ser. Una de las, lo que estábamos comentando, uno de los temas más profundos de esta reforma, pues tiene que ver con que nuestra democracia, además pues de que no sirve para los propósitos que necesitamos, es muy, muy, muy demasiado cara. Entonces, nada más para que nos demos una idea, tenemos un comparativo de cuánto cuesta o qué presupuesto tiene el Instituto Nacional Electoral con respecto a otros en el mundo. Estos son datos de 2021, en donde el caso del Instituto Nacional Electoral son $1,023 millones. Si se fija usted, para quien nos está viendo y para quien no, entonces se lo vamos a describir. Colombia, estaríamos hablando de que cuesta anualmente $247.7 millones. Brasil, 228.4. Perú, 174.3. Argentina, 165.4. Y Chile, 115.1. México, de nuevo. ¿Y el comparativo? 23.2 millones. Impresionante. El comparativo con Brasil es muy interesante, porque Brasil debe tener ¿en población? 2 veces Claro. y medio por ahí, ¿no?, la población de México. Así y vean es. lo que le cuesta su instituto electoral. Entonces... Sí, que han dicho muchas cosas. No, pues es que nosotros también claramente emitimos las credenciales y no sé qué, pero... Sí. Bueno, claramente estamos Mira, ahora por sí que persona. volados, vean. En lo que hace al costo por persona, en México, 204 pesos. Hablando de la población. Hablando precisamente de la población, Brasil, 21 pesos, Colombia, 98 pesos, Perú, 108 pesos, Argentina, 72, Chile, 120. Pero además de que dicen, es que nosotros generamos la credencial del elector. Exacto. Bueno, ¿y luego? Y también Santiago Creel sacan comparativo. Vean lo que cuesta el INE frente al Tren Maya. Son cosas absolutamente diferentes. Una cosa es la inversión en infraestructura para el desarrollo del país. Y, a ver, está muy claro los privilegios que se han exhibido, el acceso que tienen los consejeros, no solo a ganar más que el presidente contraviniendo lo que indica la Constitución,
sino el séquito. ¿Para qué Así tantos es. asesores? ¿Y para qué tantas prestaciones? O sea, la verdad es que viven en un mundo de caramelo muy ajeno a un país que además tiene problemas serios de pobreza y de desigualdad, que se construyeron esos problemas precisamente por el sistema neoliberal. Estos hombres, los consejeros y consejeras, parece que ni se enteraron de la pandemia, no se enteraron que el mundo se tuvo que ajustar el cinturón y que hubo una debacle económica que apenas estamos recuperando incluso los niveles previos a. Y en ese sentido, pues por eso cuando uno ve en las redes los comentarios, la gente está muy cansada de estos excesos. Los excesos están ahí y no se van a arreglar con que vayan a Europa y desde Europa nos digan, no, ya no le muevan al INE. No se va a arreglar así el debate. No, no se va a arreglar así. Lo que definitivamente tiene que suceder, y eso, bueno, lo dice hasta la Comisión Europea, es que tiene que haber un amplísimo debate. Sí tiene que haber un amplio debate que no se quede únicamente pues, en el Instituto Nacional Electoral y que sea desde las cúpulas y de los partidos y de esta consejería donde se decida qué es lo que va a suceder y eso impacte a nivel legislativo. También tendría que ser tomada en cuenta la voz de la gente, también tendría que ser tomada en cuenta un montón de temas con datos duros presupuestales y con los resultados y sin que tengamos desmemorias, porque luego eso pasa, ¿no? Así de, son muy dados a decir, no, nosotros hemos construido la democracia más efectiva, más eficiente, nos ha costado mucho trabajo llegar hasta donde estamos con este instituto muy limpio y todo, pero se nos olvidan pues, eventos de la vida democrática del país que han sido francamente graves y trágicos. Y que nadie acusa de recibido, Jorge Armando. En el 21 bajaron a 2 candidatos de Morena. Para no ir tan lejos. El más reciente, claro. En el 21. Para no ir tan lejos. Para no ir tan lejos. Además, el pecado social que cometieron es que subieron un par de videos en Facebook que se adelantaron y cuantificaron eso en 20,000 pesos y los bajaron. O sea, pero no los bajaron por los videos, los bajaron porque había una intencionalidad y es impensable que un árbitro solo porque no le guste determinado candidato o candidata tenga ese poder de andar bajando candidaturas. Además, pues sí, o sea, claramente en contra de candidatos de un solo partido político. Por eso ha habido un reclamo, un árbitro bastante ladeado, bastante pues acucioso respecto a Morena y sin duda con una relación muy clara respecto a la oposición. A Lorenzo Córdoba, cómo lo reciben cuando va con los panistas, como torero, ¿no? Lo sacan en hombros. Cómo se lleva con Alito ahí las conversaciones. Hermano, Alito y Lorenzo Córdoba, así se llaman, ¿no? Hermano, ¿cómo ves? Entonces, sí debe haber una sacudida. Y otra cosa fundamental, porque ese es un mito que han esparcido en redes, que supuestamente con esta reforma López Obrador no quiere un árbitro electoral. O sea, que se está quitando al INE. En todo caso, se estaría fortaleciendo al árbitro electoral. Tendría más posibilidades de incidir en la democracia. No se le están acotando, no están diciendo ya no vas a poder fiscalizar, no están diciendo ya no vas a poder sancionar a candidatos o a candidatas. Sí, no. Se está fortaleciendo al INE. Así es. Lo que se intenta es que haya unos nuevos mecanismos y en todo caso, si no, a ver, pues cuáles son las propuestas, pero no he visto una sola propuesta en contraposición. La única postura que ha habido hasta este momento es así como estamos bien, no nos mueva nada. Y eso la verdad es que pues es una grosería para la gente porque lo que hemos visto es que no. Así como estamos, no estamos bien y hay cosas que no funcionan de una manera muy profunda que hay que modificar. Entonces, bueno, la discusión ahí está abierta y ahí le dejamos algunas de las claves para pues entrarle a esta discusión. Es una cosa a la que todo el mundo tendría que entrarles. Y vamos con otra información ahora. A propósito de asuntos electorales y la acusación que se le hizo a Pío López Obrador, que supuestamente recibió dinero para un partido político o candidato, ¿qué dice el presidente? Bueno, en su momento tuvo que ver esto con aportaciones a un movimiento, no a un partido. Y López Obrador también da la cara y tiene muy claro que el ataque pues es en contra de él. Dice, pero yo no soy corrupto, así que tengo la conciencia tranquila. Si tienen algo más que revisar respecto a la actuación de mi hermano, háganlo.
pero pues dio puntual respuesta. Pues no es así exactamente, ¿no? Creo que fue un recurso que se entregó para un movimiento, no era para un partido, según se ha aclarado o se ha dicho. Pues se hizo todo este escándalo porque pues es en contra mía, básicamente. Por eso, si está mal el procedimiento legal, pues que se revise. Si se encontró de que el Ministerio Público, el juez, actuó por consigna o hubo influyentismo, que se revise o que se presente una nueva denuncia. A lo mejor la señora senadora Xóchitl Gálvez ya tiene lista la nueva denuncia. Bueno, ahí está la respuesta y también reitera este reto que le hace a Loret y hasta donde dice estoy de oferta porque si Loret tiene razón con respecto a lo que está escrito en mi testamento político, que por cierto hoy reveló que fueron 2 los que escribió, uno después de su infarto y otro en enero de este año, pero dice el presidente, no tiene nada que ver con lo que Carlos Loret, en todo caso que lo pruebe, lo que Carlos Loret dijo sobre el testamento, que lo pruebe, y si no lo prueba, pues si lo prueba, yo me voy, por eso dice estoy de oferta, y si no lo prueba, pues esto que dices, ¿no? O sea, tendrá mucha posibilidad y ojalá tuviera novelas, la honestidad intelectual y ética de decir, ya me voy a dedicar a otra cosa, me voy a dedicar a hacer ficción. Pero además dice el presidente, es una oferta muy generosa. Claro que lo es, porque imagínense las implicaciones de que yo me vaya, regresan los conservadores a robarse lo que puedan. Sí, de eso están pidiendo su pan. Sin duda. Y también rápidamente nada más destacar que los que dicen pío, pío, pío y andan constantemente con ese tema, al mismo tiempo varios de ellos panistas andan protegiendo a García Cabeza de Vaca, que sí se probó que se robó millones del erario de Tamaulipas y no da la cara. E incluso ya lo hicieron consejero nacional del PAN. Nada más para ver dónde estamos colocados en los debates. Vámonos pues al plato fuerte.